Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy y pues vamos a tratar de cubrir el objetivo de poder concluir el día de hoy esta unidad 4 que corresponde con las unidades de electrocirugía. Les recuerdo que si tienen alguna duda en particular, pues pueden levantar la mano directamente aquí en Teams o abrir el micrófono e interrumpirme en cualquier momento y trataremos de responder todas sus dudas. Y pues bueno, entrando de lleno a la clase, muchachos, pues lo que estábamos viendo durante la última sesión estaba relacionado directamente con que esta unidad de electrocirugía, que ya sabemos que es un dispositivo que me permite generar ciertas interacciones con el tejido blando, con el tejido vivo, para poder generar corte, coagulaciones, fulguraciones o alguna otra característica similar, la podemos tener con estos equipos que entregan energía de corriente alterna, a alta frecuencia, para poder generar estos efectos directamente sobre el tejido. Y lo último que estábamos viendo era que las unidades de electrocirugía tienen dos modos de aplicación principales. Hablaremos del modo monopolar y del modo bipolar, en donde cambia un poco cómo es el paso de la energía a través de mi paciente. Y en este caso, pues comenzaremos directamente con el modo monopolar, que es el que se utiliza en la mayoría de los casos. Más del 80% de los casos en los que se utiliza una unidad de electrocirugía será trabajando directamente en este modo de funcionamiento o modo monopolar. En este caso en específico, yo debo de reconocer que, como su nombre lo indica, monopolar, estoy hablando de que tengo un solo electrodo activo, que en este caso está representado en esta imagen como un electrodo activo de tipo lápiz. Este, como ustedes pueden observar, simplemente es una especie de lápiz plástico que tiene una punta metálica, y esa punta metálica usualmente tiene una morfología parecida como si estuviéramos hablando de un bisturí. En ese sentido en particular, tiene diferentes versatilidades por la forma de la hoja que tiene directamente la punta, y esa punta metálica es a través de la cual nosotros vamos a estar en contacto directamente con el paciente en la zona en donde yo quiero realizar el corte o coagulación. Por eso se llama directamente electrodo activo. En esta imagen también podemos observar algunas características que hoy en la actualidad se han vuelto gold standard dentro de este tipo de tecnología médica, que corresponde con unos botones que me permiten realizar el accionamiento directamente de la unidad de electrocirugía. Vamos a ver más adelante que en los inicios, o hace ya algunas décadas, la forma tradicional en la cual se accionaba el paso de la corriente a través del paciente era a través de un pedal, pero obviamente esto no era muy cómodo, y entonces hubo algunos cambios en el diseño en donde se prefirió que ahora la activación de la energía se diera directamente a través del uso de pequeños botones que se encuentran directamente en el electrodo activo. En este caso vamos a reconocer más adelante a qué corresponden los colores, que es un estándar para todas las unidades de electrocirugía, pero es importante que entendamos que nosotros podemos manipular el electrodo activo dentro del tejido sin mayor problema, y solamente cuando presionemos el botón es el momento en el que se estará liberando directamente la energía para poder causar esa coagulación o ese corte en particular. ¿Sale? Entonces, modo monopolar, tenemos una sola punta del electrodo activo, y vamos a conocer también nosotros un electrodo dispersivo en esta modalidad, que en este caso es un electrodo muy parecido a los que ustedes ya han conocido a lo mejor con sistemas de adquisición como Biopac, en donde prácticamente nosotros tenemos una especie de gel que permite tener de esta manera una reducción directamente de la impedancia o la resistencia del tejido, y está aplicado directamente para poder cerrar el circuito por el que nosotros vamos a hacer el paso de la corriente. Entonces, en este caso en particular, haciendo un pequeño recordatorio directamente de sus cursos de circuitos o de instrumentación o de electrónica analógica, pues podemos entender directamente que la potencia que yo le estoy suministrando directamente a mi paciente es algo que yo puedo estar midiendo directamente en watts. A final de cuentas, mi paciente va a recibir cierta energía que debe de buscar de alguna manera ser disipada directamente por él. Entonces, en este caso, la relación que nosotros podemos ocupar para entender esta potencia en watts que está disipando mi paciente está dado directamente por la multiplicación entre la resistividad del tejido que esté tratando
el volumen del tejido y la densidad de corriente. Entonces, en este caso, esta pequeña fórmula nos debe de hacer referencia directamente a lo que nosotros ya conocíamos sobre nuestra ley de Ohm, por ejemplo. ¿A qué nos referimos con eso? Si ustedes recuerdan en particular mi recordatorio de sus clases de circuito, nosotros para la ley de Ohm sabemos que eso es igual a voltaje por corriente. Yo voy a asumir también en particular que en este caso la energía que yo puedo disipar en un sistema eléctrico en específico está dada por la multiplicación del voltaje por la corriente, ¿no? Y si entonces en este caso yo hago esta pequeña sustitución aquí, esto me quedaría también como I cuadrada R. ¿Vale? De ahí, yo debo de entender que en este caso, en el modelo en el cual yo tengo involucrado directamente a mi paciente, esta resistencia debe de estar considerada en particular como lo que corresponde con la impedancia o la resistividad del tejido en específico que yo estoy trabajando y el volumen o el tamaño de tejido con el que yo voy a estar trabajando. Entonces, en este caso, es simplemente el uso de esta ley de Ohm y de conocer cuál es el valor de la potencia para entender directamente que esta relación en específico toma en consideración qué tipo de tejido es en donde yo voy a estar trabajando con esta unidad de electrocirugía, qué tamaño tiene este tejido en esa persona en particular y la corriente que yo voy a estar suministrando a través de mi unidad de electrocirugía. ¿Sale? Entonces, eso no se les vaya a olvidar nunca, porque es lo que nosotros vamos a estar trabajando. En una máquina de toques súper gigante en donde yo quiero generar esa interacción de corte-coagulación, lo que me importa es la aplicación directamente de la corriente. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Les recuerdo que si yo hago esta pregunta de si tienen dudas y no tengo una respuesta en 3-5 segundos, asumiré que no las hay y entonces en este caso continuaré con el contenido de la clase. Perfecto. Entonces, aquí en este caso yo debo de entender que existe una proporción bastante distinta entre las dimensiones que tiene mi electrodo activo y la dimensión que tiene mi electrodo dispersivo. Entonces, en este caso, yo debo de entender directamente que la punta del electrodo activo estará trabajando directamente con algunos cuantos milímetros cuadrados. 1, 2, 3, poco. Es una punta muy pequeñita y lo que nosotros tratamos de hacer es que toda la energía que vamos a estar mandando directamente hacia el paciente a través de la punta de ese electrodo activo tenga una concentración de potencia al momento de realizar la aplicación directamente sobre este tejido. De esta manera yo puedo asegurar que se puedan formar las coagulaciones o los cortes. Y por el otro lado, el tamaño o la dimensión que tienen estos parches de densidad de corriente, entonces en este caso aquí vamos a estar hablando de que los electrodos dispersivos deben de ser 10,000 veces más grande que la punta de mi electrodo activo. Esto me va a permitir a mí que la densidad de corriente a la salida sea 10,000 veces menor de lo que es a la entrada. ¿Ok? ¿A qué nos referimos directamente con densidad de corriente? Bueno, este es un concepto en el cual para un mismo valor de corriente aplicada, un mismo valor de energía en específico, si mientras yo tenga una zona de contacto en donde se puede donde se puede disipar esta energía más grande, esa corriente se va a sentir menos. Si nosotros tenemos la misma cantidad de energía, pero en un área mucho más pequeña y a través de ella se tiene que hacer la disipación de toda la energía, entonces esto causará una sensación de que estamos teniendo una mayor entrega de energía a pesar de que sea el mismo valor de corriente. La diferencia está debida simplemente a las dimensiones de cada uno de estos electrodos, tanto dispersivo como activo. Entonces, en este caso, por esta razón en particular, nosotros esperamos que el paciente no tenga ninguna sensación de molestia directamente por la salida de la corriente a través de él, si nosotros ocupamos este tipo de configuración con electrodo activo y electrodo dispersivo, ¿vale? Entonces,
Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, el electrodo dispersivo no es un electrodo de tierra, y eso lo tenemos que entender. En una unidad de electrocirugía, este electrodo dispersivo no tiene esa función de aterrizar directamente el dispositivo médico. Solamente está para entender cómo es que yo voy a realizar el cierre del circuito involucrando directamente a mi paciente, ¿sale? Entonces, en este caso, aquí debemos de tener mucho cuidado porque podríamos encontrarnos en situaciones en donde, por la simplicidad directamente del circuito, yo pudiera asumir que ese camino de regreso directamente de la corriente hacia la unidad de electrocirugía esté conectado directamente con la tierra. Y en este caso debemos de entender que cuando utilizamos una unidad de electrocirugía, usualmente estaremos en un ambiente hospitalario, un quirófano, por ejemplo. Dentro de la sala de quirófano también existirán otros elementos u otros dispositivos electrónicos que están compartiendo directamente la misma tierra. En este ejemplo en particular, pues podemos asumir que la unidad de electrocirugía se encuentra aterrizada y sí tenemos una conexión directa entre mi electrodo dispersivo y esta tierra. Y también a lo mejor mi paciente va a requerir de algún sistema de monitoreo, un monitor de signos vitales, el cual también está aterrizado directamente sobre la instalación hospitalaria, e incluso también las mesas quirúrgicas están aterrizadas para poder eliminar cualquier cantidad de elementos parásitos de energía. Entonces, en estas, todas las tierras son las mismas, tanto en los dispositivos como en la mesa quirúrgica, como en la unidad de electrocirugía, y eso puede ser relativamente difícil o peligroso para el paciente. En un verdadero sistema aislado, yo debo de entender que la forma en la cual yo hago la interconexión directamente del equipo con la línea que me genera una corriente alterna, ahí yo debo de tener directamente un aterrizaje, pero debo de tener un sistema aislado que haga la diferencia entre lo que corresponde con corriente alterna y lo que corresponde con corriente directa, para poder tener un mejor funcionamiento. Y entonces en este caso también así aseguremos que el sistema está completamente aislado. ¿Vale? Cuando yo no tengo este aislamiento directamente de la unidad de electrocirugía, tengo problemas porque básicamente si mi electrodo dispersivo no tiene un buen contacto, la regla me dice que la corriente siempre se va a mover por el lugar de menos resistencia eléctrica o el lugar que tiene menos oposición. Estos electrodos dispersivos, como ya vimos en las imágenes anteriores, a finales de cuentas son parches que son flexibles, como si nosotros estuviéramos hablando de los electrodos desechables que a lo mejor han utilizado para algunas prácticas. Entonces, en este caso, la dimensión grande del electrodo dispersivo me asegura a mí también que yo tenga una resistencia relativamente baja. Y entonces, en este caso en específico, vamos a entender directamente que cuando yo tengo un mal posicionamiento directamente de mi electrodo dispersivo, yo puedo tener un aumento de corriente directamente en el sitio donde se colocó ese electrodo dispersivo. Si yo tengo un aumento de corriente en el lugar en donde se supone que debería de salir la corriente de mi paciente, entonces el sistema va a buscar algún otro punto dentro del cuerpo por donde sacar esa energía que está recibiendo al momento de utilizar la unidad de electrocirugía. Y entonces en este caso se pueden generar quemaduras fuera del sitio de aplicación, es decir, quemaduras graves que puedan suceder fuera del campo visual en donde está trabajando el médico o donde él cree que está realizando directamente este aislamiento en particular. ¿A qué nos referimos con eso? Espero que nadie tenga alguna situación particular de vértigo, náuseas cuando ve cosas un poquito gráficas fuertes, pero pues bajo advertencia no hay engaño, muchachos. Esta es una imagen en donde observamos a un paciente que estaba en un procedimiento quirúrgico, tuvo una mala colocación de su electrodo dispersivo y entonces en este caso
en el lugar en donde se estaba trabajando, el lugar de menor resistencia que encontró la corriente de la unidad de electrocirugía para salir del cuerpo del paciente fue a través de un cable de una derivación DSG. Y entonces, en ese sentido, el médico puede estar trabajando directamente concentrado en la zona del campo quirúrgico, una zona que casi siempre está bien delimitada y el resto de las cosas está tapada para no generar distracciones o posibles infecciones. Entonces el médico sigue trabajando, hace sus cortes y no se da cuenta directamente de que la corriente no estaba saliendo del paciente a través del electrodo dispersivo, sino que salía a través de este electrodo de derivación. Razón por la cual este paciente tiene una súper quemadura severísima, en donde toda la cantidad de energía que estábamos mandando con la unidad de electrocirugía solamente podía salir a través de estos cables y esto se generó con una quemadura profunda. ¿Vale? Entonces, en este caso, debemos de tener mucho cuidado directamente con la colocación adecuada del electrodo dispersivo y asegurarnos de que este funcione de manera correcta. Si ahora nosotros pensamos en otro tipo de situaciones, bueno, a lo mejor mi electrodo dispersivo sí sigue siendo el camino de menor resistencia para la salida del cuerpo, pero lo puse en un lugar en donde a lo mejor se estaba despegando un poquito y no está completamente en contacto con el tejido. Entonces, en este caso, yo sigo teniendo una resistencia relativamente baja, pero la presencia de pequeñas burbujas de aire o separaciones en la colocación del electrodo dispersivo puede causar que se estén generando pequeñas chispas en el lugar. Si yo a un sistema donde tengo mucha energía, mucha potencia, le empiezo a generar una pequeña separación, pero no es una separación grande, sino que es una separación muy pequeña, puedo generar chispas. Y estas chispas van a producir directamente otro tipo de, ¿cómo poder decirlo? Otro tipo de lesiones causadas en el paciente, porque él no se da cuenta directamente que el electrodo dispersivo está teniendo una mala colocación y entonces sigue trabajando durante todo el procedimiento y cuando se hace la revisión final, pues uno puede observar que el paciente está teniendo estas dificultades o que ya todas las quemaduras causadas por las chispas o por cualquier otra cosa en específico es bastante dañina directamente para el paciente. Entonces, en este caso, esta imagen nos muestra cómo un glúteo, si nosotros lo observamos de manera lateral, fue prácticamente carcomido por toda la energía suministrada en un procedimiento quirúrgico en donde se usó una unidad de electrocirugía. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Nada? Perfecto. Entonces, ¿qué debemos de cuidar o qué se debería de cuidar? ¿Qué deberíamos de decirle directamente a mi especialista clínico, usuario final de la unidad de electrocirugía? En cuanto al posicionamiento del electrodo dispersivo en modo monopolar, pues ya tenemos que recordar directamente que uno debe de elegir una zona con masa muscular bien vascularizada, es decir, que se busque un lugar que tenga una buena proporción de tejido muscular que esté funcionando de manera óptica. ¿Vale? Tenemos que pensar que aquellas zonas en donde tengamos una insuficiencia vascular también las necesitamos evitar. ¿Va? Porque aquí en particular, el hecho de que yo esté generando directamente un paso de mucha energía a través del cuerpo de una persona, eso puede causarle directamente un daño a mi paciente si la energía no se maneja de manera adecuada. Entonces, todo el funcionamiento de la unidad de electrocirugía asume directamente que la impedancia del tejido con el que yo voy a estar trabajando es relativamente baja. Si yo me encuentro en situaciones en las cuales yo tengo que trabajar directamente con un tejido que tiene demasiada impedancia, entonces en este caso es muy común que no se anime a realizarse el procedimiento quirúrgico utilizando uno de estos dispositivos. ¿Okay? Entonces en este caso, insuficiencia vascular significa que no tenemos una buena irrigación en esa parte del cuerpo en específico, que podemos tener alguna problemática causada por actividades deportivas, por un accidente,
o alguna otra situación en particular. Entonces, estas zonas que no tienen una buena vascularización, las tenemos que evitar. Se deben de evitar también zonas con contornos irregulares, y en este caso, pues podemos hablar particularmente del codo, de la rodilla, del pie, cosas que estén siempre muy cercanas al hueso. Puede ser complicado que nosotros vayamos a tener la posibilidad de cerrar el circuito directamente en ese lugar que involucra un hueso. Y por último, debemos de considerar cuál es la posición del paciente durante todo el procedimiento quirúrgico, qué otros equipos voy a tener conectados y si requiero o no del sitio de acción quirúrgico para algún manejo de desechos en particular. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, profe. Entonces, con estas especificaciones hay pacientes que simplemente no cumplen con las características y simplemente no se puede usar. Este en específico, el monopolar. Pero se pueden buscar diferentes alternativas, ¿no? Aquí nosotros sí debemos de considerar que, por ejemplo, el lugar en donde nosotros coloquemos el electrodo dispersivo es el lugar por donde yo espero que pase la corriente, ¿sale? Entonces, en este caso, imaginemos la siguiente situación. A ver si me sale mi dibujito horrible, y si no, ya saben que ustedes se los imaginan mejor. Imagínate que es una persona directamente que va a requerir de un procedimiento utilizando una unidad de electrocirugía, y esta unidad de electrocirugía requiere que el procedimiento se haga directamente en zona del corazón, tórax. Por alguna razón, la persona en cuestión a lo mejor estaba bajo una situación en la cual ya para la parte de los brazos, los antebrazos, es una región que a lo mejor es bien vascularizada. Bien vascularizada nos referimos directamente a que hay una cantidad importante de fibras musculares. Si tuvo, por ejemplo, algún accidente, como digamos a lo mejor que es un paciente que tuvo algún tipo de quemadura, estuvo en un incendio o algo por el estilo, y los brazos los tiene totalmente cicatrizados, esos pues ya no pueden aplicar, ¿no? El glúteo pudiera ser una buena zona donde se encuentre vascularizado, pero podemos encontrarnos con situaciones de nuevo en las cuales a lo mejor está demasiado cerca directamente de un hueso, de una cadera, o que a lo mejor tiene algún otro tipo de prótesis que haya tenido que tener una rehabilitación y hay alguna parte metálica cercana directamente ahí. Entonces, en este caso, a lo mejor la parte de los glúteos tampoco pudiera ser un punto adecuado. Entonces, uno siempre tiene que ir buscando directamente cuál es el punto de vascularización más cercano que yo pudiera encontrar, ¿no? A lo mejor se encuentra que en ese paciente el muslo derecho pudiera ser la parte mejor vascularizada con la cual nosotros podemos cerrar el circuito. Si yo con mi lapicito ingreso directamente por aquí, debo de ser consciente de que voy a hacer que entre el lugar donde está el electrodo activo y el electrodo dispersivo se cierre el circuito. Entonces la corriente va a tratar de salir por ahí, a fuercitas. Y entonces ya tendremos a lo mejor la parte de la unidad de electrocirugía con su respectivo cable y este punto de salida, y yo voy a hacer el paso de la corriente siempre bajo esta dirección en específico, ¿no? Si yo puedo evaluar que en todo este trayecto que va a pasar la corriente dentro del cuerpo no hay ningún elemento que pudiera causarme un daño adicional a mi paciente, lo puedo hacer. Si en el camino yo me encuentro que también a lo mejor tiene una prótesis de este lado, o que a lo mejor es un sujeto que tiene
un marcapasos o un cardioversor desfibrilador implantable, obviamente la corriente se va a ir por el lugar de menor resistencia. Y si este está más alejado, también la distancia entre el punto de acción y el punto de salida puede ser un factor determinante particularmente para este tipo de situaciones. Entonces, en ese caso en específico, es importante que el médico conozca toda la historia clínica del paciente para entender mejor dónde puede posicionar su electrodo pasivo, que se encuentre en una cercanía aceptable para que no sucedan que la energía que yo estoy sacando, a pesar de que este tiene mucha mayor densidad de corriente, por la cercanía se va por el marcapasos este elemento. Y esto se vuelve todo un problema. Porque a lo mejor llega a esta casa en específico y de nuevo sigue siendo todavía un problema porque nosotros no estamos incluidos todavía dentro de esa trayectoria en particular. ¿Vale? Entonces la intención es analizar muy bien cómo es la anatomía del paciente, cuál es el procedimiento quirúrgico que se va a realizar y tratar de entender cuál es el lugar más cercano posible en donde yo pueda tener colocado este electrodo dispersivo. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Si no hay un lugar o se acaban todas las posibilidades, pues también el especialista clínico debería de entender esa situación y pensar en alguna otra alternativa. ¿Ok? Entonces, para evitarse esas problemáticas de que, por ejemplo, yo, usuario, me tengo que estar dando cuenta de si mi sistema, si mi electrodo dispersivo está siempre bien colocado. A lo mejor cuando yo hago directamente el procedimiento en específico, genero directamente una colocación óptima de mi electrodo dispersivo. Yo estoy seguro que sí funciona, pero por alguna razón el paciente está muy nervioso, está sudando y eso genera que mi electrodo dispersivo se despegue un poco y me genere una irregularidad directamente en la impedancia del sistema. Entonces, ante esas situaciones, pues obviamente que yo no puedo controlar directamente cómo va a ser el resultado del uso de la unidad de electrocirugía. Entonces, en este caso, el médico tendría que tener un trabajo exhaustivo de asegurarse de que antes de que encienda la unidad de electrocirugía, mi electrodo dispersivo esté bien colocado, esté pegado, se encuentre en parabrisas o cualquier cosa necesaria, lo cual sería bastante agotador directamente para el especialista clínico. Entonces, la solución que se ha implementado y que hoy en día sigue siendo como el gold estándar para este sistema de interacción con la unidad de electrocirugía, contempla directamente con un pequeñito sistema que me permite estar sensando cómo está la impedancia de mi electrodo activo en el momento en el que yo cierre el circuito. ¿Vale? Entonces, en este caso, esta pequeña línea azul que nosotros observamos aquí corresponde directamente con el paso de la corriente y también en mi electrodo dispersivo yo tengo esta línea punteada que me indica que estoy evaluando cómo es la impedancia de ese electrodo dispersivo antes de realizar una descarga. ¿Ven? En particular, yo debo de entender que estos sistemas a mí me van a permitir que en presencia de un pequeño desprendimiento de mi electrodo dispersivo, yo voy a generar un aumento de resistencia importante, un aumento de impedancia importante, y entonces en este caso el sistema debe de bloquear la unidad de electrocirugía e impedir directamente que se genere esta cicatriz. ¿Qué significa esto? Detecta que yo tengo una impedancia muy alta en el lugar de contacto de mi electrodo dispersivo, directamente corta la energía en el sistema y no le permite al lápiz activo poder mandar esa energía en específico. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces, en este caso, estas imágenes son una representación directamente de ese sistema de seguridad. Yo puedo observar en este caso que
este que tiene aquí en el antebrazo el ingeniero corresponde con el electrodo dispersivo y la punta del electrodo activo se encuentra directamente alimentando a esta bombilla. Entonces, en este caso, es posible observar que si todo está bien colocado, el dispositivo enciende sin mayores problemas. Sin embargo, si por ejemplo nosotros generamos adrede o particularmente por cuestiones de algún accidente, que se está despegando mi electrodo dispersivo, entonces eso en particular, en el momento en el que yo tengo una diferencia importante en la resistencia de mi electrodo dispersivo, en automático este circuito se apaga y no permite el paso directamente de la corriente. ¿Vale? Entonces, en ese caso, es relativamente sencillo medir la impedancia directamente de un dispositivo y si yo encuentro un aumento considerable de impedancia, en automático yo cierro directamente la posible alimentación del dispositivo para que sea atendido directamente este problema, que puede ser bastante grave si no se hace con cuidado y detenimiento. En este caso, la imagen simplemente muestra que si nosotros vamos despegando ese electrodo activo mientras está en contacto todavía con la bombilla, esta no va a encender. ¿Sale? Y entonces en ese caso en específico, es una situación que nosotros vamos a querer prever. Que no porque me esté quedando mal el trabajo, voy a tratar de resolverlo y no decir absolutamente nada, porque eso puede generarle muchos problemas directamente a mi paciente. ¿Ok? Vamos a ver. Cuando hablamos de modo monopolar, debemos de entender que estamos trabajando con los principales tipos de interacciones con el tejido, que en este caso hablamos de un corte y hablamos de una coagulación, como lo expresan directamente las imágenes. Entonces, en este caso, nosotros podemos observar este lápiz que tiene una geometría bien específica, con la cual yo puedo realizar estas funciones de corte. Y en este caso, esta pequeña esfera dentro del lápiz azul me permite identificar situaciones en las cuales yo debo de tener un mayor control para poder realizar este proceso de coagulación, por ejemplo. Entonces, en ese sentido en específico, sí debo de tener bien claro que la morfología o la geometría directamente del electrodo activo, que es el que está siempre en contacto directo con el paciente, puede variar de resultados dependiendo directamente de si quiere hacer un corte o quiere hacer una coagulación y también de diferentes factores que me definen cómo es la forma de onda de la señal de salida. Entonces, en este caso, también debemos de entender que cuando utilizamos una unidad de electrocirugía, los componentes de instrumentación siguen siendo los mismos. Tengo estas cajas con tapas azules que yo transporto a todos lados y cuando llego directamente al servicio, entonces en este caso me piden que haga una revisión del resto de los componentes. Entonces, en este caso en particular, yo voy a tener directamente la oportunidad de saber cómo es ese voltaje que me está pidiendo que tenga el sistema y entender directamente que con el mismo equipo, mismos componentes, el lápiz relativamente funciona de la misma manera. Yo puedo hacer corte o coagulación, en realidad depende de algunos otros factores que me permitan definir esto, como pueden ser el tiempo de aplicación, los niveles de voltaje que estamos manejando y también en este caso en la literatura podemos encontrar directamente la geometría del electrodo, cómo es la forma física de este electrodo activo. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues vamos a entender un poco mejor cómo es que yo logro hacer o corte o coagulación, dependiendo directamente de la tecnología que tengo disponible, que en este caso, pues sí me permite entender cómo es que funcionan estas cosas. Entonces, durante el modo monopolar de una unidad de electrocirugía, ya dijimos que yo voy a tener un sistema alimentado por alta frecuencia. Entonces, en este caso, pensemos en este espectro de radiofrecuencia, en donde para diferentes longitudes de onda yo puedo tener definidos diferentes artilugios. Entonces, por ejemplo,
para cuando yo quiero estar haciendo estimulaciones en nervios o en músculo o algunos aparatos de uso cotidiano que se cargan directamente en el celular, perdón, que se carguen los celulares directamente con su adaptador, las baterías, todo eso. Todo eso es alta frecuencia, pero se encuentran en una frecuencia de oscilación cercana a los 60 Hz, que corresponde directamente con el voltaje de línea que tenemos en los diferentes artículos electrodomésticos, ¿sale? 60 Hz. Todo lo que esté conectado a la línea de la casa, ya sabemos que tiene aproximadamente una alimentación de 60 Hz. Posteriormente, superamos la barrera directamente de los 60 Hz, vamos aumentando y en la actualidad se cuenta con algunas aplicaciones particulares para el rango de los 100.000 Hz. Y en este caso podemos estar hablando directamente que podemos hacer la transmisión sin pérdidas de una sala en específico que pudiera ser algo con lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, en este caso, posterior a estos 100 kiloohms, podemos tener definido, por ejemplo, los rangos en los cuales trabaja los radios de amplitud modulada y más adelante los rangos de frecuencia que tienen las señales de radio de frecuencia modulada. ¿Ok? Diferentes aplicaciones para lo espectro de radiofrecuencia que nosotros tenemos presente. Aquí esto también me indica directamente que existe un rango del espectro quirúrgico que está subestimado, es decir, que no contemplo todas las frecuencias, sino que simplemente trato de acoplarme con la mejor que yo pueda entender. Particularmente para dispositivos de electrocirugía, nosotros vamos a estar trabajando que los valores de frecuencia de oscilación, en este caso, corresponden con rangos que van de los 300 a los 5 MHz. Entonces, tenemos un rango bastante amplio de posibilidades en los cuales nosotros pudiéramos hacer esta clasificación. ¿Ok? Entonces, pensando en que entonces mi señal con la cual voy a estar generando estas interacciones con el tejido blando del cuerpo humano, lo puedo pensar directamente como si estuviéramos hablando de una máquina de toques gigante. Tiene mucha más potencia, entonces ahí a lo mejor se pueden acercar con lugares en donde otros compañeros ya encontraron información relacionada con productos de radiofrecuencia. Y entonces en este caso trabajo específicamente con este rango en particular. ¿Por qué tengo un rango relativamente alto de estas unidades de electrocirugía en modo monopolar? Pues porque dependiendo de esta morfología, yo voy a tener la presencia de un corte o de una coagulación. En este caso hablamos de que cuando yo quiero realizar un corte, a mí me interesa mantener toda esta onda de radiofrecuencia, toda esta onda de alta frecuencia, mantenerla constante y que se encuentre prendida durante el 100% del tiempo que yo esté trabajando con una unidad de electrocirugía en modo de corte. Entonces, mientras yo tenga presionado el botoncito del lápiz o el pedal, esto va a mandarme mi señal de radiofrecuencia al 100%. Siempre tengo la presencia de estas vibraciones a una frecuencia entre 300 y 5 megas. ¿Sale? Esto me está asegurando que yo estoy pasando toda la energía disponible directamente al tejido en ese momento y estos niveles de energía me permiten generar un buen desempeño en modo de corte de este dispositivo. Pensemos ahora que yo quiero realizar una coagulación. Entonces, en este caso, para la coagulación, yo voy a observar una forma de onda parecida a esta que nosotros observamos aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso, mientras que en corte yo tengo que mantener el 100% de la señal funcional, en el caso de una coagulación o una fulguración, solamente el 6% de lo que yo estoy viendo ahí debería de estar presente en mi señal que conduce la coagulación, ¿sale? Entonces, ese 6% en este caso representa 1 y 2 picos en particular, ¿va?
Entonces, en este caso, la diferencia entre corte y coagulación está dado directamente por la cantidad de energía que puede disipar su cuerpo. ¿Vale? Si nosotros ya estábamos trabajando directamente con una situación en la cual yo requiero tener tanto corte como coagulación de manera simultánea, pues entonces en este caso estos dos patrones se van a tener que combinar. En términos de amplitud, porque no solamente nos interesa en la señal entender cuánto tiempo está encendida y cuánto tiempo está apagada, sino que también nos interesa saber cuáles son los umbrales de voltaje que se estuvieron considerando para poder interactuar directamente con su hueso. Entonces, en ese sentido, estaremos hablando directamente con valores de voltaje entre 1300 y 2300 volts para situaciones de corte y de 3500 a 9000 volts para situaciones de coagulación. Entonces, en este caso, viendo directamente las fórmulas que veíamos al inicio de la clase del día de hoy, podemos entender que entonces en este caso, el hecho de que yo tenga un mayor nivel de energía para suministrar de manera masiva, en este caso, puedo asegurarles que tenemos una mayor entrega de energía a que si estuviéramos trabajando de manera muy contenida. Entonces, en este caso, la regla me indica siempre que en términos de potencia, más voltaje no necesariamente signifique que yo voy a tener una mayor potencia en el sistema. ¿Vale? En este caso, yo debo de entender que para la parte de corte me conviene tener una amplitud baja porque lo voy a tener encendida el 100% del tiempo que esté activo ese lápiz de la unidad de electrocirugía. Y en situaciones en donde yo espero tener una distribución de la energía mucho más homogénea, que sé que no voy a causar algún daño directamente al paciente, entonces en este caso yo puedo pensar en la parte de coagulación, que tiene muchísimo menos tiempo activo presente en el espectrograma, pero con un mayor nivel de energía para asegurar ese efecto de coagulación. ¿Vale? ¿Dudas aquí? ¿Ok? Entonces, puedo encontrarme con situaciones en las cuales yo quisiera tener una mezcla entre lo que corresponde con un electrodo activo y un electrodo dispersivo. Y entonces, en este caso, poder entender que con mi tipo de señal que quiero aplicar, monopolar, coagulación o corte, el tipo de tejido y la energía que yo voy a estar suministrando al sistema, ya tengo muchas más variables con las cuales poder definir directamente el comportamiento de un sistema. Sin embargo, en este caso en específico, también tengo que tomar en consideración que el electrodo activo tiene que tener una cierta interacción con el tejido. Entonces, en este caso, si yo quiero tener corte, mi señal va al 100%, el tiempo que yo tenga pegado mi electrodo con el tejido y pachurre el botón. Si yo quiero realizar una coagulación, entonces en este caso de nuevo hago los ajustes de los niveles de energía, busco directamente una separación y en este caso debo de entender que para una coagulación yo debo de estar en contacto directo con la piel de mi paciente. ¿Sale? Y esto me permitirá llegar a un nivel de profundidad un poquito más grande y que en este caso la coagulación sea mucho más efectiva. Pero si a mí no me interesa directamente tener una buena definición de la región a cauterizar, entonces en este caso sí puedo pensar directamente en la fulguración como una alternativa. Entonces en este caso yo no requiero tocar directamente a lo que corresponde con el tejido del paciente, sino que simplemente me acerco lo suficiente para forzar a que esta atracción de la cantidad de energía que estamos manejando con lo que se nos ha establecido directamente de valores de energía, puedo tener almacenado en la punta una energía tan grande que esto causa directamente que nosotros en un laboratorio podamos realizar este experimento y entender que en la fulguración yo no tengo un contacto, brinca una chispa de la punta de mi electrodo hacia el tejido
y en este caso en particular, tener una zona más grande coagulada, pero con menos nivel de profundidad. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Puedo encontrarme también lo mejor de los dos mundos, porque también existe un modo de manejo de la unidad de electrocirugía monopolar que se conoce como blend o mezcla. Entonces, en este caso, básicamente yo estoy trabajando con niveles de energía que son un poco mayores, que me permiten, número uno, realizar un corte, y número dos, por donde yo voy pasando ese corte, se está generando una cicatrización o una revascularización de ese tejido dañado en particular. Entonces, en este caso, cuando yo utilizo mi unidad de electrocirugía en modo blend, lo que estoy haciendo directamente es definir una forma en la cual yo puedo tener lo mejor de ambos mundos, tanto generar energía capaz de realizar un corte, como tener cuidado de que ese corte que yo voy a realizar no afecte ningún otro nervio en específico. En este caso en particular, la forma de onda de la fulguración, pues prácticamente es una combinación entre lo que corresponde con corte y coagulación. Aquí en este caso voy a tener que el proyector está encendido en el 50% de las situaciones que se tengan en ese lugar en particular, es decir, a veces se limpia, a veces no, y a pesar de que me quejo, no veo ninguna mejoría en particular. Entonces, en este caso, lo importante es seguir mencionándolo, esta situación en específico. En el modo de blend, obviamente, hay contacto del electrodo activo con el tejido, y en este caso también yo sé que voy a generar un corte con hemostasis, que significa una coagulación a nivel celular. ¿Vale? Entonces es importante que entendamos que la única diferencia entre estas tres señales pudiera corresponder directamente con lo que corresponde con la definición del lugar en el que yo quiero estar trabajando. ¿Vale? Ahora bien, en los equipos modernos usualmente existen diferentes patrones de formas de ondas dependiendo lo que yo quiera hacer. Entonces, en este caso, en los extremos me puedo encontrar directamente las opciones que se manejan en ese dispositivo para situaciones de corte o versus situaciones de coagulación. Entonces, en este caso, obviamente, 100% de la señal con menor amplitud es el nivel de energía más alto, por así decirlo, a pesar de que tenga en términos de dimensiones el espacio más pequeño. Yo puedo generar a partir de ese punto una referencia del otro extremo, el extremo directamente de esta gráfica, y entender que en este caso solo el 6% del tiempo este tejido se encuentra coagulado y el resto del tiempo esta forma de onda se encuentra apagada. Y en medio del corte y la coagulación voy a tener diferentes opciones de mezcla de tejidos. Y entonces en este caso, dependiendo directamente de la situación en la que estemos trabajando, puedo elegir diferentes niveles de energía. A lo mejor yo estoy seguro que con una sesión de solamente corte no vas a quedar perfecto. Entonces en este caso se requiere tener a lo mejor un cierto grado de coagulación, y entonces en este caso se ocupa la parte de blend 1, que lo pudiéramos llamar como aquel que tiene el menor manejo de energía. Entonces, en este caso, 50-50 apunta a que tengo un poco de mayor potencia para la parte de videojuegos, pero no tengo suficiente potencia para poder realizarlo de manera continua. A lo mejor quiero tener un poco menos de energía aplicada, y entonces en este caso puedo elegir el botón de un segundo blend, que en este caso corresponde con unos 60-40. Y pudiera tener una tercera opción en donde yo tengo un 25% de la señal activa y un 75% de la señal apagada.
Y entonces, en este caso, de nuevo, del de mayor energía al de menor energía, puedo encontrarme con 3 opciones que pudieran tener diferentes niveles de energía dependiendo de cuánto tiempo está encendida o cuánto tiempo está apagada. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Perfecto. Entonces, vamos a entender nosotros ahora que en realidad la interconexión entre la consola de la unidad de electrocirugía y el lugar en donde el médico realiza la incisión con este electrobisturí. Entonces, en este caso, debemos de entender que hay que hacer todo con mucho cuidado, porque particularmente en una unidad de electrocirugía, las hojas pueden ser bastante diferentes. Y la corriente de fuga puede ser un factor que cause algún accidente dentro del quirófano. ¿Por qué? Porque esta corriente de fuga, de manera tradicional, es algo que es prácticamente despreciable. Sin embargo, para lo que corresponde con un sistema de unidad de electrocirugía que no está aislado, en el momento en el que yo hago la generación del cierre del circuito y ese se cierra a través de la tierra, en términos de corrientes de fugas, yo voy a tener valores exorbitantes, de 3 a 7 kilowatts en 2 segundos. Pudiera ser algo que a lo mejor no cuadre perfectamente. Entonces, en sistemas aislados, esta corriente no es nada despreciable y se pueden hacer en casa muchísimas cosas con esta corriente en particular. Sin embargo, en los sistemas más modernos ya es casi un gold estándar que si estamos trabajando con un monitor de signos vitales, pues yo debo de tener colocado siempre en todo momento una especie de radar para poder saber cómo es el comportamiento del sistema, ¿sale? Aun cuando nosotros nos encontremos en un sistema que sí se encuentra aislado de manera adecuada, entonces en este caso también debemos de pensar directamente en que en un sistema que sí está aislado, la corriente de fuga no debe de exceder más de los 150 miliamperes, que corresponde aproximadamente con 4.5 grados centígrados, asumiendo que mi resistencia de carga RL es igual a 200 ohms. ¿Vale? Entonces, en este caso, aun cuando estoy hablando de un sistema aislado, tener una corriente de fuga del orden de los 150 miliamperes es bastante grande. Todas estas situaciones nosotros las podríamos corroborar de manera práctica. Entonces, en esta imagen no se alcanza a ver muy bien, pero simplemente tenemos enredado una de estas nuevas bombillas, enredado entre los cables de mi electrodo dispersivo, y en la otra imagen se alcanza a observar muy poco que este dispositivo ya se encuentra trabajando, está iluminado y está recibiendo señales y lo que sea. Entonces, en este caso en específico, pues es importante entender que aún en el mejor de los casos, 150 miliamperes o 4.5 watts sigue siendo una energía súper grande con la cual nosotros debemos de estar trabajando. En ese sentido en específico, no solamente me tengo que pelear directamente por la corriente de fuga alrededor directamente de los objetos, porque también este mismo cable pudiera estar en contacto en ocasiones con algo de material quirúrgico, como podemos ver en esta imagen en particular. Y si por alguna razón el cable de la unidad de electrocirugía se enreda un poco directamente en alguna parte de esta pieza metálica, nosotros podemos empezar a generar pequeñas chispas que van a generar este efecto de que la unidad de electrocirugía no está trabajando de manera adecuada. Entonces, en este caso, el hecho de que yo tenga una impedancia baja directamente en el sistema, que yo ya estoy tratando de independizarme en ese sentido, pudiera no ser adecuado, considerando que podemos tener riesgo de generar quemaduras directamente a mi paciente por un accidente como el que se observa aquí.
cable enredado en material o instrumental quirúrgico se puede volver directamente una pila en la cual yo puedo estar teniendo esta interacción. Entonces, en este caso, hay que estar seguros de que no tenemos presencia directamente de ningún instrumento que permita generar este tipo de complicaciones. ¿Ok? Ahora bien, también las unidades de electrocirugía, como las podemos generar en modo bipolar, podemos encontrarnos directamente con que en un quirófano se requiere la aplicación de un elemento que es inflamable, como puede ser el alcohol, directamente en el paciente. Entonces, como yo estoy trabajando directamente con un dispositivo de alta energía, entonces en este caso yo puedo tratar de buscar a alguien que haga el entendimiento adecuado directamente del uso de esta unidad de electrocirugía. Y entonces, en este caso, hacer entender directamente a los usuarios finales, médicos y enfermeras, que cuando se haga el uso de esta unidad de electrocirugía, no podemos tener la presencia de elementos inflamables o de elementos inflamables en cualquier situación en particular. Porque al nosotros estar en contacto directamente con el tejido, siempre vamos a generar una pequeña chispa. Y esa pequeña chispa, si está en un lugar donde tuvimos un poco de gel, va a generar directamente que nosotros creemos fuego dentro de esa zona que está recubierta directamente con este material que nosotros estamos observando. Entonces, en este caso, podemos observar que hubo una pequeña aplicación de alcohol en esta zona en específico. Yo me acerco directamente y puedo generar una chispa que genere directamente una pequeña explosión, un pequeño accidente, y esto obviamente no me permita a mí poder continuar trabajando directamente con esta instrumentación. Adicionalmente, ahorita, por ejemplo, podemos observar en luz normal las flamas cuando se encuentran de color naranja, que eso me da un significado directo de la cantidad de calor que se está generando directamente en ese lugar en sí. Sin embargo, estas flamas naranjas a veces son bastante engañosas. Sobre todo porque yo las puedo estar observando solamente en el rango del espectro visible. Entonces, prenden la velita, cantan mañanitas, el usuario final sopla directamente y entonces en este caso podemos estar ante situaciones en las cuales no tengo ninguna problemática. Se genera esta flama, mi médico le sopla para intentar apagarla. Y pareciera que ya no se encuentra visible esta flama naranja. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con elementos inflamables y, por ejemplo, consideramos el uso de dispositivos inflamables, voy a generar esta flama naranja, la voy a intentar apagar, pero esta flama naranja puede producirme también una flama azul que es invisible ante la luz solar. Entonces, en este caso, solamente en condiciones de oscuridad me puedo dar cuenta directamente de si se está generando algo extraño directamente en el uso de esta unidad de electrocirugía. No sé si se alcanza a ver, pero este pequeño halo que nosotros observamos aquí corresponde directamente con una flama azul que a simple vista no se ve. Y entonces, en este caso, el médico puede seguir trabajando directamente en el procedimiento quirúrgico. Él piensa que ya apagó la flama porque no se observa la flama naranja directamente en el lugar de revisión. Y entonces, en este caso, mi paciente se sigue quemando sin darse cuenta de lo que está sucediendo. Lo cual nosotros de nuevo siempre vamos a querer evitar. Y luego vamos a entender directamente que en este modo monopolar, pues no es recomendable que lo trabajemos dentro de pacientes que pueden tener implantados un marcapasos, una unidad de electrocirugía, un cardioversor desfibrilador implantable, o aquellos pacientes que
están en vías de espera directamente de algún procedimiento quirúrgico. Entonces, para todos ellos en donde está involucrado alguna otra posible parte metálica, entonces en este caso no está recomendado el uso de la unidad de electrocirugía en modo monopolar, que era como preguntaba su compañera hace rato. En este caso en específico, yo voy a hacer en monopolar que desde el punto de contacto de mi electrodo activo hasta el electrodo dispersivo, por ahí atraviese la corriente. Si por alguna razón yo me pongo cerca de un lugar en donde se encuentre el modelo de este instrumento, pues entonces en este caso pudiera generarle un daño directamente al dispositivo porque voy a estar mandando alta energía a través del cuerpo del paciente. Entonces, en este caso es conveniente tener acceso directamente a tecnología que me permita usar una unidad de electrocirugía en pacientes con marcapasos. De aquí que se estuvo trabajando directamente en lo que corresponde con definir lo que es un modo de trabajo no monopolar, sino bipolar. Esta imagen es una pequeña representación de qué es lo que pasaría si yo, por ejemplo, hago una incisión en la parte inicial. El electrodo dispersivo yo lo tengo hasta acá. Hago el paso de la corriente y en el camino se encuentra una carcasa de titanio. Entonces esta carcasa de titanio se va a quedar tratando de recuperar energía o está observando directamente cómo es el cambio en específico. Entonces, en este caso, ante estas situaciones, si mi paciente se mueve un poco, se habla mucho, si el electrodo dispersivo se lo anda quitando y se lo anda poniendo, pues básicamente vamos a requerir aplicar algo para evitar este tipo de quemaduras en particular. Evitar que la corriente tenga que atravesar una zona relativamente grande y que entonces en este caso entendamos directamente cómo es que yo puedo trabajar una unidad de electrocirugía con estos tipos de pacientes en específico. En este caso, la recomendación directa será trabajar con un dispositivo en una configuración bipolar. Las configuraciones bipolares básicamente tratan de evitar el paso de la corriente a través de todo mi paciente. Entonces, en este caso, lo podemos conseguir restringiendo directamente el paso de la corriente entre las puntas del electrodo activo. Es decir, aquí yo ya no tengo necesidad de tener un electrodo dispersivo porque solamente voy a hacer que la energía viaje en un espacio de tiempo muy, muy reducido. Directamente la cantidad de espacio que exista para insertar lo que se quiera realizar en el procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de que haga el recorrido por todo el cuerpo de mi paciente, el circuito solamente se va a cerrar entre las puntas del electrodo. ¿Vale? Aquí hablamos de un lápiz que es totalmente distinto al que ya habíamos visto antes, tipo bisturí. Entonces, en este caso, yo debo de tener bien claro que para el modo bipolar, yo tengo que trabajar directamente con un sistema que es un poco distinto al monopolar. En el modo bipolar, obviamente, como el área de aplicación de potencia es mínima, es mucho más cercano si se maneja solo entre las puntas del electrodo. Entonces, en este caso, el nivel de potencia también va a ser mucho más bajo. Entonces, en este caso, aquí sí es muy probable que puedan encontrarse muchas otras aplicaciones en las cuales quieran utilizar una unidad de electrocirugía a bajas potencias. Ojo con eso, que es una condición o una restricción importante. Bajas potencias. ¿Sale? Entonces, en este caso estamos hablando de que en lugar de los 1500, 2200 volts que yo aplicaba de manera natural, esto yo lo voy a estar cambiando ahora a tener valores no de los miles de volts, sino de las centenas de volts. Y un valor tradicional pueden ser los 750 volts. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a tener
niveles más bajos de energía, simple y sencillamente porque el modo bipolar en el que estoy trabajando se encuentra solamente en las puntas del electrodo la energía, y además esta energía yo la puedo utilizar particularmente para situaciones de coagulación, ¿vale? El corte utilizando las funcionalidades de alta energía pudiera no ser tan recomendable por la cantidad de flujo de vehículos que nosotros podemos tener. Pero es importante que entendamos que modo bipolar está usualmente pensado para trabajar bajo esta modalidad, y en el modo bipolar vamos a tener en la parte de coagulación, vamos a tener mucha menos energía. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, ya entendimos directamente que la unidad de electrocirugía puede trabajarse directamente en modo monopolar, en modo bipolar, y que obviamente la cantidad de energía que yo estoy manejando depende en muchas ocasiones de el procedimiento quirúrgico, del lugar de vascularización de mi electrodo dispersivo del paciente, o puedo tener diferentes cables conectados al mismo sistema y entonces en este caso ya no hago una desconexión del mismo. Pero en realidad hay muchísimas aplicaciones que nosotros podemos agarrar para el uso de la unidad de electrocirugía y pueden estar definidas para diferentes secciones anatómicas, ¿no? Como puede ser que cuando hablamos de baja potencia, que es máximo el valor de energía que yo quiero estar trabajando corresponde con 30 watts. Entonces, en este caso, yo debo de entender que a lo mejor las situaciones de neurocirugía es la única de corte en donde yo puedo asegurar que tengo este sistema presente. Entonces, en este caso, corte solamente le hacemos referencia con alguna necesidad de neurocirugía. Coagulación, sí puedo tener coagulación de baja potencia en aplicaciones dermatológicas, de cirugía plástica, de cirugía oral, de la laparoscopía, esterilización y vasectomía. También puedo encontrarme aplicaciones de mediana potencia que van entre los 30 y 150 watts, ya sea para corte como coagulación. Y entonces en este caso en específico, pues entender que voy a tener algunas aplicaciones de uso general. Aquí puedo hacer corte y coagulación de cualquier tipo de tejido. Y puedo tener también procedimientos como laparotomías, cirugías de cuello y cabeza, cirugías mayores ortopédicas, cirugías mayores vasculares o cirugías cardíacas rutinarias. Entonces, en este caso en específico, yo debería de entender que el modo de trabajo de potencia media es en el que nosotros vamos a concentrar el 80% de uso de una unidad de electrocirugía. Y por último podemos encontrar también aquellas aplicaciones de muy alta potencia, 150 watts para corte y 70 para coagulación. En este caso también puedo estar trabajando con situaciones en donde yo quiero realizar la ablación de un cáncer de manera quirúrgica, trabajar con mastectomías y tener un cierto modo de aplicación en los cuales yo tengo mucha potencia, pero voy a tener una forma más controlada directamente de lo que corresponde con las reglas del juego directamente en el uso de una unidad de electrocirugía. Ahora bien, si nosotros trabajamos con electrodos de aguja, en este caso vamos a requerir de menos potencia para cada uno de los procedimientos quirúrgicos en específico. ¿Vale? Un poco de breve cultural. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en los usos de la unidad de electrocirugía en procedimientos quirúrgicos, debo de entender que el valor de la energía aplicado, ya sea para corte o coagulación, no está definido solamente por lo que ya conoce el usuario, sino que tiene que tomar en consideración cómo son las formas de funcionamiento directamente
dependiendo del tejido con el que yo quiero estar interactuando, ¿sale? En ese detalle en particular, nosotros ya debemos de entender que hay mucha caracterización de tejidos a diferentes valores de resistencia y esos son los recomendados ante diferentes situaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero trabajar con un tejido que normalmente tiene una impedancia muy baja, como puede ser tejido prostático, entonces en este caso el tejido prostático maneja niveles de impedancia de 400 o 1700 ohms de impedancia multiplicados por el volumen directamente de este tejido y conocer cuál es la potencia que yo voy a estar recibiendo. Entonces, de esta manera yo puedo entender que a menor resistencia tiene el tejido con el que yo quiero estar trabajando o menor impedancia tiene. Entonces, en este caso voy a requerir menos potencia directamente para mi dispositivo. ¿Vale? Entonces, de ahí nos podemos ir a la cantidad de tejidos que a ustedes se les ocurra, ¿no? Cavidades orales, tejido hepático, tejido muscular, vejiga, piel, tejido glandular, el mesenterio, tejido adiposo, tejido cicatrizado, adhesiones, coagulaciones. Entonces, cada uno de estos tiene diferentes valores de impedancia y ese nosotros lo tenemos que ajustar directamente con el sentido de cuánta energía yo voy a estar aplicando, ¿no? En otras palabras, digamos que esto poco que acabamos de decir pudiera ser considerado directamente y como ya habíamos observado, esto corresponde con I cuadrada R, que para este caso en específico correspondía con este ρ y este volumen. Entonces, en este caso, estos valores de impedancia del tejido corresponden con este valor. Y el volumen es algo que nosotros podemos estimar. Y entonces, en este caso, entender que si yo tengo un aumento en la impedancia directamente de mi tejido, esto va a involucrar que yo voy a tener un aumento de la potencia en general. Y entonces, en este caso, dependiendo de cada especialista, es en donde ya tiene más tacto para poder identificar si nosotros hacemos un mayor uso de esta unidad de electrocirugía para ese tipo de tejido a menor potencia. ¿Vale? Y esa es la parte importante que nosotros queremos descartar directamente de aquí. Esta relación me define la potencia que yo aplico a mi paciente. Depende del volumen y del tipo de tejido. Y entonces, en este caso, yo puedo entender que puedo empezar a buscar un balance directamente entre la energía que yo estoy aplicando y la energía que va a estar disipando mi paciente en función de dónde voy a estar operando yo. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Si no tienen dudas, sería todo por el día de hoy, muchachos, y nos vemos el próximo viernes. Una disculpa si me faltan horas de sueño, ya estoy dormí casi nada, y entonces en este caso de repente divago. Revisen el video, si hay alguna situación que no haya quedado clara en particular de la clase del día de hoy, pues entonces la revisamos en la siguiente clase en secciones de dudas, ¿ok? Bueno, muchachos. Me parece que sí, para las sesiones prácticas de laboratorio, ya por ejemplo de la próxima semana, sí vamos a poder utilizar de manera conjunta laboratorio de instrumentación biomédica avanzada y laboratorio de instrumentación biomédica básica, lo que significaría directamente que vamos a estar trabajando en simultáneo. Equipos del 1 al 4 los vamos a trabajar en el laboratorio de instrumentación biomédica avanzada, equipos
5 a 8 los vamos a trabajar en la biomédica básica. Y si a lo mejor no están a gusto con el laboratorio, pues podemos negociar que intercalemos semanas, ¿no? A lo mejor los lunes, equipos 1 y 4 se centran en el de avanzada y miércoles del 5 al 8, ¿sale? Para que sea relativamente equitativo. Y lo otro que estoy contemplando es que durante esos días que tengamos estas sesiones prácticas, en algún momento a cada equipo le quitaré aproximadamente unos 20 minutos para tratar de hacer esta demostración directamente de los diferentes equipos médicos que tenemos disponibles. Entonces, en este caso, comenzaríamos directamente con las sesiones de 20 minutos para mostrar máquina de anestesia y cuando la concluyamos, veremos la posibilidad de hacer alguna prueba particular utilizando una unidad de electrocirugía, la que tenemos aquí disponible. ¿Sale? Entonces, esas sesiones demostrativas las tendríamos a partir de que nosotros tengamos ya nuestras clases, bueno, nuestras sesiones de laboratorio, que en este caso con ustedes corresponde el lunes 7 de marzo la primera, entonces ahí a lo mejor 2 o 3 equipos van a tener la posibilidad de que tengamos la demostración y en la siguiente sesión continuaremos con el resto de los equipos hasta que vayamos concluyendo. Entonces, segundo examen parcial no se va a aplicar hasta que todos los equipos hayan pasado tanto para máquina de anestesia como para unidad de electrocirugía. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Si no hay dudas, pues sería todo de momento por el día de hoy, muchachos. Y les agradezco y nos vemos el próximo viernes. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.